Qué lindo que es adorar al que vive. Amén. Y esto es a lo que nosotros fuimos llamados como iglesia. Nosotros venimos con necesidades, pero eso es secundario dentro de lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Cuando buscamos su reino y su justicia, las necesidades son añadidas. Pero hay una necesidad más grande. Es la necesidad de Dios y la nuestra. La necesidad de Él de recibir la adoración de su pueblo y la nuestra de adorarlo. Amén. Bueno, como venimos desarrollando todos los jueves, el tema de servicio, probablemente yo suelo ser reiterativo en los conceptos, y esto es porque aprendí a no dar nada por hecho, y que el clavo no entra con un solo golpe. Cuanto más golpeamos, más entra el clavo. Y eso es lo que nosotros queremos. Mire un poquito alrededor suyo. ¿Qué es lo que ve? ¿Vio? Ve sillas. ¿Y usted está conforme con lo que ve alrededor suyo? Sillas vacías son personas que se pierden. Y Reggie decía algo al principio que es una realidad, no podemos lograr nada por nuestro propio esfuerzo. Pero qué importante que es cuando la vida de cada uno de nosotros está centrada en la voluntad de Dios y entendemos lo que Dios quiere hacer. Y cuando entendemos lo que Dios quiere hacer, nos tenemos que poner en marcha. Podemos tirar nuestras redes y pasar las noches enteras sin sacar absolutamente nada, pero cuando Dios dice, tirá la red en mi nombre, ahí la cosa cambia. Y estamos viviendo en un tiempo en el que el Señor nos está llamando a tirar las redes en su nombre. Y la realidad es que si usted ve y no le gusta lo que ve, de alguna manera usted es responsable de lo que no le gusta. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no va a crecer por arte de magia. La iglesia va a crecer sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, pero por medio de usted. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, había un grupo de personas que no sabían qué hacer, que estaban atemorizadas. Y habían miles de personas alrededor. Y Pedro hizo lo que no hizo nunca antes. Se levantó en medio de todas esas personas, creyendo cada promesa que el Señor le dio, y predicó a Cristo. Y el resultado fueron miles de personas convertidas, porque Pedro hizo algo que nunca antes había hecho. Creyó a Cristo y por el poder del Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer. Muchos queremos servir a Dios. Estar acá arriba no es servir a Dios. Ocupar un cargo no es servir a Dios. Servir a Dios es ganar al perdido. Servir a Dios es predicar la palabra de Dios al que se pierde. Y no una vez predicar a uno, al otro, al otro, al otro. Nadie siembra una semilla de a una. Se agarran puñados de semillas y se siembran. Muchas semillas crecen, otras no crecen. Pero el sembrador nunca deja de sembrar. Y nosotros somos sembradores. Es importante que podamos recordar cuál es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es conocer a Cristo, ser como Cristo, hacer la obra de Cristo. Y hacer la obra de Cristo para cada uno de nosotros es sencillamente resumido al número 1. Primero, que vos seas uno con Cristo. Cuando hablamos de unidad, hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Ganar uno por uno. Hablarle a la persona que está en tu ámbito acerca de Él. Discipular uno por uno. Esa misma persona que vos ganás, discipularla. No es que la iglesia va a hacer todo el trabajo. Vos sos la iglesia y vos lo vas a hacer. Y cuidarnos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo. Esa es la visión. Y eso es lo que como iglesia tenemos que hacer. Antes teníamos el banner.
Ahora no quiero que esté más el banner porque quiero que esté grabado en el corazón de cada uno de nosotros. Es lo que Dios nos manda hacer. Entonces volvé a mirar de nuevo. ¿Estás conforme con lo que ves? Hacé algo. Habla. Habla a un mundo perdido. Y después vas a mirar esas sillas y vas a estar contento. Porque aquellas personas que se estaban perdiendo hoy están creciendo en el Señor. Pero Dios no lo va a hacer de otra manera. Ya está dado todo. Su Espíritu Santo, su palabra, su promesa. Ahora somos nosotros los que tenemos que hacerlo. ¿Amén? ¿Se entiende? Dicho esto, vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante, que de alguna manera determina nuestro crecimiento espiritual, y es bueno saberlo y es bueno conocer las consecuencias. Uno de los mandamientos dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y yo quiero hablar en esta noche acerca de lo que es tentar a Dios. Esto tiene una definición y esto trae consecuencias. Pero a través de esto probablemente vamos a conocer un principio que es lo opuesto y que es el que nos va a permitir tener claridad en el crecimiento de nuestro carácter espiritual. Cuando hablamos de tentar a Dios, nosotros vamos a referirnos al Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Dios no pudo entrar en el propósito, en la tierra prometida, porque dice la palabra de Dios, o el Señor, mejor dicho, a través de su palabra: mi pueblo me tentó 10 veces, no escuchando mi voz, por eso yo no permití que ellos entraran. Números 14, 22. Vamos a ver que de todo ese éxodo solamente entraron a la tierra prometida Josué y Caleb. ¿Por qué razón? Porque en ellos, dice la palabra de Dios, había espíritu diferente. Fueron en pos de Jehová. Había un espíritu diferente. Ese espíritu diferente les permitía a ellos avanzar en pos de Dios pese a cada dificultad. Y cada dificultad que asaltaba al resto del pueblo, el resto del pueblo en incredulidad tentaba a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es tener la ilusa idea de provocar a Él para que haga lo que yo quiero hacer. Es apelar a que Él responda fuera de su forma, fuera de su naturaleza, a mi capricho. Cuando nosotros vemos la tentación de Jesús en el desierto, vemos literalmente qué es tentar a Dios. Vemos que Satanás procura que Jesús responda a sí mismo y no glorifique a Dios. Responda a sus propios requerimientos sin glorificar a Dios con esto. Esto es lo que procuró hacer Satanás en el desierto con Jesús. Sabemos que Jesús es Dios hecho hombre y no hay mejor cuadro de tentación que este. Cuando nosotros nos empecinamos en imponerle a Dios nuestra propia voluntad, estamos de alguna manera tentando a Dios. Pero vamos a verlo a través de la palabra de Dios en un cuadro más específico, que es cuando esto sucede en medio del desierto con el pueblo. Entonces, a partir de acá, como decimos siempre, vamos a tratar de extraer principios para nuestra vida. ¿Queda entendido lo que es tentar a Dios? Imponer mi voluntad a Él. Salí de tu carácter, salí de tu manera de hacer las cosas, y es como el nene que hace un capricho, ¿no? Deja de ser papá riguroso y sé un papá que satisface todo lo que yo quiero hacer. Eso es tentar a Dios. Salmo 106, 13 al 15. Dice la palabra de Dios: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo.
se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas mortandad vino sobre ellos. Esto nos desafía de alguna manera a entender que el éxito en nuestra vida no está en obtener lo que nosotros queremos o pretendemos, porque aún obteniéndolo podemos perder lo más importante de todo, que es la vida de Cristo en nosotros. A veces nos podemos empecinar en algo y buscando eso que nosotros queremos, perdemos el gran tesoro. Yo quiero decirte algo y esto es importante que lo entiendas. El enemigo, las personas, el mundo, nadie puede darte lo que Dios te va a dar. Y lo que Dios te va a dar no lo puede impedir nadie. Entonces no tiene sentido que pelees por otra cosa que no sea lo que Dios te quiere dar, porque lo que Dios te lo da juntamente con Él. ¿Quién quiere tener algo sin Dios? ¿O acaso no es Dios el que le da sentido a las cosas? ¿Para qué quiero algo que Él no quiere? ¿Para qué quiero alcanzar resultados en donde Él no está? Si realmente lo que me permite disfrutar las cosas es la vida de Él adentro mío. Cuando yo tiento a Dios, quiero algo sin Dios. Quiero algo dejándolo afuera. Por supuesto que no lo voy a decir deliberadamente, pero en mi corazón lo menosprecio, dándole más crédito a eso que a Él. Prepárate a perder cualquier cosa, pero no lo pierdas nunca a Él en el camino. Con Él están todas las cosas. Sin Él, aunque tengas el mundo entero, no tenés absolutamente nada. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra. Bien pronto olvidaron sus obras. Si ustedes recuerdan el día sábado, cuando vimos o hablamos acerca de la apostasía del rey Salomón, hablamos del olvido. Hablamos del olvido de la palabra, hablamos del olvido de Dios, hablamos del olvido de los referentes que tenía Salomón y cómo el olvido lo fue llevando a él a la apostasía. Ahora bien, nos está recalcando la palabra que el pueblo de Dios pronto olvidaron. ¿Por qué alguien olvida pronto? Porque está distraído y porque está mirando otra cosa, por eso me olvido. ¿Qué pasa con los chicos cuando las madres dicen, acomodame aquel florero? Sí. Nunca acomodaste el florero. ¿Por qué razón? Porque está en otra cosa. De hecho, te interrumpió tu mamá cuando te dijo, acomodame el florero. Vos estás pensando en otra cosa, te olvidaste. ¿Cuántas veces hay palabra de Dios y salgo de acá y hago 4 pasos y me olvidé? ¿Por qué razón? Porque inmediatamente sigo con lo mismo que vengo arrastrando a lo largo de todo el día, todos los días, toda la semana, y cuando mi corazón está ocupado por otra cosa, yo me voy a olvidar de lo que Dios me habla. Pero acá tenemos que entender que era fundamental que el pueblo de Dios recordara cada palabra que el Señor les había hablado. ¿Por qué razón? Porque cuando entraran en la tierra prometida a tomar posesión de la tierra, esa palabra era la que iba a permitir que ellos disfrutaran de toda la tierra prometida con Dios. Si no, de lo contrario iba a pasar lo que pasó. Lo dejaron a Dios al lado una vez que entraron en la tierra prometida. Entonces, bien rápido se olvidaron de la palabra de Dios. Cuidado con olvidarte de la palabra de Dios. Cuidado con olvidarte cuando vos doblás tus rodillas, le pedís al Señor que el Señor te hable, hay una palabra de Dios revelada sobre tu vida e inmediatamente te olvidaste porque tu corazón está en otro lado. Solamente vas a disfrutar las cosas de Dios con Él. De lo contrario van a ser una carga sobre tu vida. Salomón no disfrutó el propósito porque lo cargó sobre sus hombros a su manera. Si él lo hubiera llevado como David de la mano de Dios, hubiera sido completamente distinto. Y muchas cosas en la vida
que nosotros las estamos llevando con nuestras propias fuerzas, nos están aplastando. Cuando Dios está diciendo, entregámela. Cuando Dios está diciendo, escúchame y hacé de mi palabra algo más que un estímulo temporal. Hacé que mi palabra sea tu forma de vida. Deuteronomio 8:1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que vivas y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La condición era no te podés olvidar de la palabra, porque la palabra es la que te va a bendecir cuando entres. La palabra te va a guardar, lo que yo te estoy diciendo va a permitir que vos en el lugar en el que vas a entrar vivas bien. De lo contrario te vas a inclinar a los dioses ajenos, vas a agarrar las costumbres de la tierra, del lugar al que vas y te vas a perder. Nosotros tenemos que entender que Israel no era pueblo. Israel nace de los lomos de Abraham, sigue por los patriarcas, es un grupo de esclavos. Dios lo hace pueblo de la nada. Dios te hace a vos, rey, sacerdote, hijo de ser un pecador. Y a partir de ahí es Él el que acompaña tu vida, y aunque vos no te des cuenta, gracia sobre gracia viene en tu vida, un camino allanado viene sobre tu vida, situaciones cooperan sobre tu vida que vienen directamente de la mano de Dios, pero uno se acostumbra y cree que eso es normal, natural o parte de la casualidad. Desde el momento que sos hijo de Dios, todo es de Dios para tu vida y todo tiene un sentido divino en tu vida. Y la mano de Dios sigue obrando de gracia en gracia sobre vos, cubriéndote, guiándote, aunque vos te olvides y creas que sos vos, no sos vos. Antes de Él no lo pudiste hacer. Antes de Él fracasaste. Antes de Él con tus propias fuerzas no alcanzaste nada. Ahora con Él empezaste a alcanzar cosas. Pero es Él. Si Él retira su mano, volvés a lo mismo de antes. Por eso, bien rápido se olvidaron. No nos olvidemos. No nos olvidemos de la palabra de Él, porque la palabra de Él nos va a permitir vivir en plenitud en su propósito. Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar los mandamientos o no. ¿Es sádico Dios? No, sabe que un pueblo esclavo no puede tomar posesión de una tierra. Es necesario que en el desierto lo conozcan. Es necesario que en el desierto el pueblo se conozca. Es necesario que vos y yo nos conozcamos en medio de los tratos de Dios. Queremos llegar a lugares y alcanzar cosas a las que todavía no estamos preparados. Por eso Dios permite un trato, Dios permite que en el desierto tu corazón salga a luz. A ver si estás dispuesto realmente a obedecer o no. ¿Por qué? Porque el desierto es un lugar de trato, no tenés lugar para escaparte. Porque Dios en su amor te encierra para poder formar tu vida, prepararte para ese momento en el que entres en el propósito divino. Pero cuando tentamos a Dios, cuando queremos escaparnos de ese trato, cuando queremos arrebatar las cosas con nuestras propias fuerzas, pensando que la vida se nos va, pensando de que Dios no es capaz de hacer lo que dijo, entonces si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. El desierto tiene la función de prepararte para que vos puedas gobernar en el lugar en el que Dios tiene para tu vida, para que la plenitud en Cristo no te haga apartar de Él, sino que vos seas un eterno agradecido, para que el primer amor no apostate, para que el primer amor no se corra, sino que sea un fuego ardiente cada día de tu vida. Pero para eso el desierto te tiene que mostrar tu corazón, y a su vez también el desierto te tiene que mostrar quién es Él. Que en medio del trato, en medio de la disciplina, Él te está guardando y te está cuidando. Para eso te sacó. No te sacó para hacerte sufrir. Sufrimos por nuestro alejamiento de Dios. Sufrimos por nuestra carnalidad y por nuestro pecado. Por eso sufrimos. Pero Dios quiere enseñarnos en ese lugar otra cosa. No esperaron su consejo. Jeremías 17:5.
Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón de Dios. No hay vuelta. Cuando yo echo mi propia fuerza a las cosas van por mi propio mérito y mi corazón se endurece. Cuando yo dependo de Dios para hacer las cosas, mi corazón se ablanda y se acerca y depende. Probablemente hay personas que pueden viajar a África porque tienen recursos, porque les gusta sacar fotos, les gusta hacer safaris, pero cada vez que nosotros viajamos a África, viajamos por una palabra de Dios. Viajamos cuando Dios comienza a abrir las puertas, cuando Dios comienza a obrar sobrenaturalmente. Yo no podría haber sostenido a mi esposa y a ese grupo si los hubiera mandado mis propias fuerzas. Tendría que haber pagado y vendido lo que no tenía y tampoco lo hubiera podido pagar. Pero como fue en palabra de Dios, como fue bajo la guía de Dios y en obediencia a Dios, Dios se encargó de sostener a ese equipo allá, de traerlos nuevamente, de pagarles la estadía allá y no tener que pagar absolutamente un solo centavo. El único grupo conocido que el Señor cubrió. ¿Por qué razón? Porque uno se movió en la dirección y en la palabra de Dios. Y fue dependencia desde el primer día hasta el último día. Cuando dependés de Dios, tu corazón se acerca a Dios. Cuando te haces independiente a Dios, te vas endureciendo y te vas alejando. Y todo va por tu cuenta. Entonces, ¿qué está diciendo? Maldito el hombre que se separa de Dios. Es la consecuencia. Si yo me corro de Dios, tengo consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Pelear con mis propias fuerzas, tener esa sensación interior de vacío, no tenerlo a Él rigiendo mi vida. No existe nada más lindo que cuando las situaciones son contrarias. Vos mirás sobre las olas y sabés que te estás moviendo en la palabra y en la promesa de Él. Eso es lo que te mantiene. No son las olas, no es la tiniebla, no es la dificultad que está alrededor tuyo la que va a dictar tu rumbo. Es la palabra que Él te dio. Isaías 30, 1 al 3. Isaías 30, 1 al 3. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Cuál es el resultado de operar independiente a Dios? Confusión. El resultado de operar con mis propias fuerzas, confusión. No esperaron el consejo de Dios, antes lo tentaron a Dios. Hoy por hoy parece que esperar en Dios y consultar a Dios es un asunto de vieja escuela. Pero la realidad es que siempre ha sido así. Y yo antes que tener ejemplos de hombres, prefiero tener el ejemplo de Cristo, que esperó en cada momento el consejo de su Padre y no hizo nada por sí mismo, sino lo que vio hacer al Padre, eso hizo. Eso no pasa de moda. Eso es y será siempre. Y ese es el desafío para nuestra vida, poder caminar una vida dependiente de Él. Poder oír al Espíritu Santo, poder ser dirigido por el Espíritu Santo y no apurarme antes que venga el consejo de Dios. Cuando viene el consejo de Dios sobre mi vida, yo puedo caminar tranquilo, pase lo que pase y venga lo que venga. Cuando la situación es favorable pero el consejo de Dios no está presente, va a venir luego la tormenta y yo no voy a tener de dónde agarrarme. Pero cuando está la palabra de Dios, no importa si la situación es positiva, es negativa, sé que es su palabra la que me sostiene. Deuteronomio 8:3 dice, te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
algo que el cristiano tiene que entender. No vivimos por sensaciones, no vivimos por conocimiento intelectual, vivimos por la palabra de Dios revelada. Y es la palabra de Dios revelada a la que nosotros le tenemos que dar crédito. Lo que vemos no siempre es como es. Las situaciones muchas veces se presentan bárbaras delante de nosotros, pero detrás de esas situaciones hay dificultades. En Mar del Plata, cuando nosotros éramos jóvenes con mi esposa, se nos dio una oportunidad tremenda, comprar una casa en donde iba a haber una circunvalación y la ruta 2 iba a pasar por ahí, y el vendedor me hizo un verso que no te puedo explicar. Por poco más todo iba a pasar ahí en la puerta de casa. Y yo le creí. Y era una situación bárbara, y era todo, cerraba todo, pero no había consultado a Dios. Por supuesto, nunca pasó la ruta 2, nunca pasó la circunvalación, nunca pasó nada. Me terminaron estafando. La situación era bárbara, cerraba por todos lados, pero nunca yo había consultado a Dios por esa situación. Hoy por hoy pareciera ser que consultar a Dios por cualquier cosa para muchos es una risa. Sobre eso les vas a estar consultando a Dios, pero todo le vas a preguntar a Dios. Sí, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando yo me acostumbro a doblar mis rodillas, a recibir palabra de Dios y a caminar sobre esa palabra, sobre todas las cosas, me voy a dar cuenta que la cosa funciona. Y que es a eso a lo que Dios me llamó. Dios me llamó a escucharlo. Dios me llamó a obedecerlo. Y la bendición de Dios está sobre la obediencia, no sobre la autosuficiencia. Dios no bendice iniciativas propias. Dios no bendice caprichos. Dios bendice la obediencia, la dependencia. Porque cuando vos dependés de Él, Él es responsable. Cuando vos operás en tus propias fuerzas, vos sos responsable. No tomes decisiones rápidas para salvar las cosas. Siempre hay un momento, hay un tiempo para doblar tus rodillas y preguntar a Dios: Señor, ¿esto es tu voluntad? Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Ahí nos está mostrando por qué razón no prestaron atención y se olvidaron rápidamente. Yo me olvido rápidamente cuando tengo un deseo en mi corazón que no es Dios o que es otra cosa. Cuando mi deseo es Dios, está todo bien. Pero cuando mi deseo es otra cosa y aún otra cosa para Dios, ahí es donde me olvido rápidamente de la palabra que Dios me habló. Lo que prima es el deseo que está en el corazón. Pero acá me está dando una pauta. ¿Cómo es ese deseo? Desordenado. ¿Por qué es desordenado? ¿Qué es un deseo desordenado? Un deseo desordenado es una concupiscencia. ¿Y una concupiscencia qué es? La tendencia a arrebatar lo que Dios me quiere dar, pero por la fuerza, de manera desordenada. Nada es malo en sí mismo. El dinero no es malo. Es malo el corazón avaro. El amor no es malo. Es malo el adulterio, la fornicación. Y así podríamos hablar de un montón de cosas, pero nada es malo en sí mismo. Se convierte en malo cuando el hombre da rienda suelta a sus deseos desordenados. Desordenados porque están fuera del orden de Dios. Y eso se llama concupiscencia. Números 11:4 nos va a mostrar un poquito dónde nace este deseo desordenado del pueblo en el desierto. Dice: la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven vuestros ojos. Dice la palabra de Dios que el pueblo, cuando salió de Egipto, no salió solamente el pueblo de Israel, salió también el pueblo egipcio que había visto la grandeza de Dios y se mezcló con el pueblo de Israel. Y por supuesto, un pueblo extranjero hace prevalecer sus costumbres, hace prevalecer sus anhelos, sus caprichos e influencia a Israel, influencia a otro.
Somos influenciables por naturaleza. Somos influenciables. Pero tenemos que tener cuidado por quién somos influenciables. ¿Qué es un extranjero? Un extranjero no es una persona de otro país, es eso bajo lo que nosotros conocemos. Pero un extranjero es aquel que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios ni con Dios, no le interesa. Un extranjero es aquel que vive en su carne, en su naturaleza. Y acá hay un pueblo escogido, un pueblo elegido que tiene un propósito divino. Entonces un pueblo que no quiere saber nada con Dios, que sale de Egipto por conveniencia, comienza a influenciar al pueblo de Dios. Cuidado de dónde recibimos la influencia. Cuidado con esas personas que ven la realidad y con sentido común, dice, ustedes son jóvenes, se tienen que ir del país. Cuidado con tomar decisiones rápidas, sin que Dios sea el que te está guiando. Porque podés obtener un buen empleo, pero podés perder tu pareja, podés perder tus hijos. Cuidado. Cuando decido independiente a Dios, la cosa va por mi responsabilidad. Cuando decido en dirección a lo que Dios me está marcando, Él es responsable. Cuidado con las influencias. Esto no nos tiene que llevar a nosotros a ser ermitaños. Nosotros tenemos que ganar a un mundo perdido, pero no tenemos que permitir que un mundo perdido nos gane a nosotros. La solución no es ser abstraídos del mundo. La solución es ir al mundo fortalecidos con el Espíritu Santo de Dios y no dejar que el mundo nos influencie. Lamentablemente, el pueblo extranjero tuvo un vivo deseo, quiere decir eso, un deseo ardiente. Y en ese deseo ardiente contagió a Israel. ¿Y cómo lo termina contagiando Israel? Menospreciando el milagro que Dios le está dando y deseando lo sabroso que era el fruto de la esclavitud, el alimento de la esclavitud. Se habían olvidado de los látigos, se habían olvidado de las muertes injustas y de un montón de cosas. Solamente se acordaban de los condimentos, del gusto, pero habían perdido de óptica todo el resto, mientras Dios los estaba sosteniendo sobrenaturalmente. ¿Cuántas veces Dios te está sosteniendo sobrenaturalmente y te cansás, como se cansó el pueblo del maná, y empezás a añorar aquello de donde Dios te sacó? Pero te olvidás de los látigos, te olvidás del sufrimiento, te olvidás de lo que te pasó en ese lugar. El Señor ahora te está llevando por un lugar y te está sosteniendo de manera sobrenatural. Sí, pero cada vez que recojo maná quiero un poquito más y se me pudre al otro día. ¿Sabés por qué se pudre? Porque Él está buscando que dependas de Él. Él está buscando que al otro día vengas a la presencia de Él y lo vengas a buscar. No que hagas reservas y te apartes. Que hagas reservas y lo vendas y abras un supermercado de maná. Él está buscando que cada día dependas de Él. Santiago 1, 14 al 15 nos habla más acerca de este ardiente deseo, pero ya de una manera un poco más actualizada a nuestra realidad, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, el deseo desordenado, después que ha concebido, o sea que ya se convierte en un acto, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No quiero lo que Dios quiere, quiero lo que yo quiero. Y como quiero lo que yo quiero, quiero arrebatar lo que yo quiero. Cuando yo me separo de Dios, peco. ¿Por qué razón? Porque pecado es independencia de Dios. Todo lo demás son actos pecaminosos. La raíz del pecado es la independencia de Dios. Lo dejo a Él para alcanzar lo que yo quiero. Aún muchas veces hasta digo que es el nombre de Él, pero eso es una mentira. Yo quiero alcanzar lo mío con mis fuerzas. Por eso lo corro a Él, lo dejo a Él. Ese deseo desordenado produce el pecado y el pecado la muerte. Cuando hablamos de muerte, hablamos de la muerte espiritual. Adán y Eva, cuando desobedecen, ¿qué pasa? Mueren espiritualmente. Pero era mentiroso Dios, ¿no ves que estamos vivos? Están vivos en el área anímica, pero están muertos en el área espiritual. Cuando nosotros tentamos a Dios, corremos el peligro de echar mano
a lo que nosotros queremos y morir interiormente. El tesoro más grande que nosotros tenemos es la vida de Cristo en nuestro interior. Es el Espíritu Santo morando adentro nuestro, vivificando cada área de nuestro ser. Que vos te levantás y sabés que estás en compatibilidad con el Señor, porque estás en su voluntad, estás en su tiempo, estás en lo que Él quiere estar haciendo. Tal vez tenés un montón de problemas alrededor tuyo, no importa. Mientras vos estés con Él, Él te está diciendo, no temas, yo estoy contigo. Hay problemas, sí, pero no temas, yo estoy contigo. Y eso es lo que necesitamos, más que ninguna otra cosa. Por supuesto, después vamos a salir y vamos a pelear la situación, pero desde una posición espiritual, desde una vida adentro nuestro. Pero cuando esos deseos desordenados me llevan al pecado, el pecado me lleva a apartarme de Él y por ende a la muerte. Egipto trae confusión, Egipto trae muerte, pero Cristo trae vida. Y tentaron a Dios en la soledad. Éxodo 17:7. Tentaron a Dios diciendo, ¿está Dios con nosotros? ¿Cómo tentó el pueblo a Dios? Poniendo en tela de juicio. El Señor lo venía trayendo en el desierto. Les pongo la nube para que no les dé la capa de ozono. Les pongo adelante la linterna para que no se pierdan. Me voy atrás de ustedes para que el enemigo no los agarre. Les doy maná, les doy agua de la piedra. Y encima me dicen, a ver si yo estoy con ustedes. ¿Cómo puedo alguien sostener millones de personas en el desierto? ¿Puede hacerse? No se puede hacer. Si yo no estoy con ustedes, eso no puede hacerse. Y me preguntás si yo estoy con vos. ¿No nos pasa eso a veces? Pero Señor, ¿estás conmigo? Imagínate si yo le pregunto eso en África. ¿Cómo te traje hasta acá? ¿Cómo te estoy yo teniendo acá? ¿Qué te crees? ¿Que vos acá? Es Él. Todo es Él. Lo que pasa es que a veces no se nos dan las cosas como nosotros esperamos. Señor, ¿sos vos? Por supuesto que soy yo. No hay nada fuera de mí. Y si hubiera algo, ya te lo hubiera dicho. Y si realmente vos querés escuchar, lo vas a escuchar. No hay manera de no escucharlo. Solamente no lo voy a escuchar cuando lo quiero tentar, cuando me quiero salir con la mía, cuando quiero imponer mi voluntad antes que la voluntad de Él. Cuando era mucho más joven, creyendo hacer la voluntad de Dios, intenté imponer mi voluntad y nunca más en mi vida. Aprendí. Y por eso hoy como pastor te lo recomiendo, no te corras de la voluntad de Dios. Amén. Esto es bravo, porque acá puede traer un poquito de confusión y esto es lo que finalmente nos va a despertar a nosotros. Y Él les dio lo que pidieron. Dios les dio lo que no era su voluntad. Vos sabés que lamentablemente hay personas que se conforman con esto. Ah, bueno, listo, ya está. Pero eso te muestra el corazón de la persona por qué vino a buscar a Dios. No vino a buscar a Dios, vino a buscar algo. Como los leprosos. Fueron a buscar una sanidad. Entonces dice que el Señor les dio lo que pidió. Ahora, ¿cómo nosotros podemos resolver un poquito esto? Números 11:19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y la aborreceréis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros. Llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Fíjate todo lo que involucra esto. Pedir esa comida a su gusto, tentar a Dios desde ese lado. No está haciendo ni más ni menos que menospreciar todo lo que Dios está haciendo por ellos. ¿Y dónde está la tentación? Estás en medio nuestro. Y si estás en medio nuestro, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿No es esto menospreciar completamente todo lo que Dios hizo? ¿Cuántas veces menospreciamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario?
¿Cuántas veces nos obstinamos con salirnos con la nuestra, poniendo en tela de juicio que Él es capaz de sostener nuestra vida, que Él es capaz de guiar nuestra vida por medio de su Espíritu Santo? Ponemos en tela de juicio absolutamente todo por una dificultad que es parte del trato de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Cuidado con tentar al Señor, cuidado con menospreciar. Acordate todo lo que Él hizo, acordate de dónde te sacó, acordate cómo te condujo, acordate cómo te trae, cómo te está sosteniendo, cómo está guardando a tus hijos, cómo está cuidando. Acordate de todo eso. No caigas en este ejemplo. Ezequiel 14:4 nos trae luz sobre por qué el Señor les dio o les contestó y les dio lo que pidieron. Ezequiel 14:4 dice: responderé según los ídolos que erigieron en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? ¿El corazón está ocupado por Dios o está ocupado por los ídolos que edificamos con nuestras propias manos? Hay veces que el cristiano se endurece de tal manera que Dios prácticamente no tiene respuesta en su corazón y edificó un ídolo en su corazón. Y Él pide que ese ídolo se concrete, haga su voluntad. Entonces Él dice: dejaré de alguna manera que acontezca lo que vos estás esperando para que te des cuenta de que no sirve. ¿Entendemos? Levanté un ídolo en mi corazón. Ya no puedo seguir peleando porque no quiere y no entiende. Le digo y no entiende. Bueno, entonces dejaré que crea que el ídolo lo hace para que vea cuál es el final. Es como decir: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Bueno, hacelo. Y se pega la cabeza contra la pared, lógico. Pero es la única manera, porque el ídolo está en el corazón. Y a veces Dios tiene que permitir eso para llegar al corazón, porque si no, no hay caso. No porque Dios no tenga poder, porque vos te endureciste. Entonces te muestra que el ídolo no tiene poder, el ídolo no es nada. Y que ese criterio que levantaste dentro tuyo no te lleva a ningún lado. Porque fíjate cuál es el resultado final. Mas envió mortandad sobre ellos. O sea, me salí con la mía. Comí codornices hasta que me salían por los poros. Pero vino mortandad sobre mi vida. Me salí con la mía, pero ¿qué pasa dentro mío? Estoy muerto. Tengo lo que quiero, pero lo perdí a Él en el camino. ¿De qué vale ganar el mundo entero si lo pierdo a Él? Todo esto nos tiene que llamar de alguna manera a la reflexión. ¿De qué manera nosotros estamos caminando con Él? Cuidado con tentar a Dios. Cuidado con preferir más salirnos con la nuestra que poder hacer lo que Él nos está mandando hacer. Una cosa es arrebatar y otra cosa es comprar. Si yo robo, está mal y voy preso. Si yo compro, disfruto del producto que compré. Si yo arrebato de la mano de Dios, es pecado. Si yo recibo en tiempo y forma de la mano de Dios, lo disfruto con la aprobación de su voluntad. Cuidado, no arrebates. Cuidado con los deseos desordenados adentro nuestro, que nos llevan al pecado. No tentemos a Dios. No nos apuremos a perder de memoria el consejo, sino que realmente podamos edificar nuestra vida a partir de la palabra revelada de Jesucristo en nosotros. ¿Tenés dudas en tu camino? Dobla tus rodillas. Pedí consejos de personas maduras. En la multitud de consejos, dice la palabra de Dios, hay sabiduría. Buscá en la palabra de Dios antes de tomar una decisión que parezca que ya está y está todo dicho. La última palabra la tiene Él. Y eso es una prueba para ver si realmente yo quiero hacer su voluntad en todo. No te cortés solo, porque si no va bajo tu propia responsabilidad.
Él quiere ser responsable de tu confianza y de tu obediencia a Él. Que todo esto nos pueda desafiar a una intimidad cada vez más profunda de Él y a claridad sobre algo. Nada tiene sentido si Él no está. Moisés lo aprendió. Y Moisés dijo, yo no me muevo de acá si vos no venís conmigo. No importa que metas al pueblo en la tierra, no importa que pueda alcanzar todo lo que deseé toda la vida, si vos no venís conmigo, no me saques de acá. Y finalmente el mismo párrafo que te leí, lo quiero leer con otra traducción, que es NBI. Dice, pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer los planes de Dios. En el desierto cedieron a sus propios deseos. En los páramos pusieron a prueba a Dios. Él les dio lo que pidieron, pero les envió enfermedad devastadora. Por supuesto que Cristo no te va a enviar una enfermedad devastadora, pero hay algo que es peor que una enfermedad devastadora: perderlo a Él. Perderlo a Él del centro de mi corazón. Mirar hacia adentro mío y ver que estoy solo, porque yo me corrí. Él quiere habitar en plenitud, Él quiere que cada mañana que vos te levantes, poder ser hallado en lo profundo de tu ser. Él quiere que mientras vos camines en la calle, no camines solo, camines con Él. No con Él afuera, con Él adentro. Él quiere guiarte en cada paso, Él quiere llenarte. Y en los momentos de dificultad, Él quiere darte valor. Él quiere extender tu mano, Él quiere que no te sientas solo en ningún momento. Él quiere habitar en plenitud adentro tuyo. No lo reemplaces. Él te va a dar todo lo que vos necesitas y mucho más todavía. Pero te lo va a dar en tiempo y forma para que no lo pierdas a Él en el camino. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Nada sin Él. Nada de lo que querríamos naturalmente si lo perdemos a Él en el camino. Él, y con Él todas las cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a ponernos de pie. Y no vamos a ser como el pueblo que rápidamente se olvidó de las palabras. Antes de comenzar, dijimos que el Señor hablara a nuestra vida y que su palabra pudiera penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y yo lo creo, porque su palabra me dice que si pido algo conforme a su voluntad, eso está.